¿Sabías que hay instrumentos financieros que te permiten invertir actualmente en cientos de empresas, sectores o incluso objetos específicos con una pequeña inversión? Bueno, esto es un poco lo que te quiero mostrar el día de hoy, cómo funcionan y por qué son una de las mejores inversiones para poder empezar a invertir para toda la gente que es principiante. Estoy hablando claramente de los ETFs. Hoy te presento el mejor mini curso que vas a poder encontrar en todo internet, así que quédate tranquilo porque vas a tener mucha información. Esta inversión flexible y accesible que está cambiando la forma de invertir en Argentina en este último tiempo. Así que dale, comenzamos. Vamos a arrancar muy fácil explicando lo que es un ETF primero. Los ETFs o Exchange Traded Funds son fondos de inversión que combinan las ventajas de dos activos principales. Los primeros, los fondos de inversión tradicionales, y lo segundo, las acciones. Básicamente, un ETF es una canasta de inversiones donde dentro no solo podemos obtener este ETF con acciones, sino también con bonos, materias primas o incluso, ¿por qué no?, divisas. Esto te permite tener acceso a un grupo de activos como un fondo, pero con la flexibilidad de poder comprar y venderlo en tiempo real como si fuese una acción. ¿Por qué sería conveniente invertir en ETFs? Una de las grandes ventajas de estos instrumentos es su flexibilidad. Al igual que con la acción, podemos comprarlos y venderlos en tiempo real cuando el mercado está abierto. Esto te da la oportunidad de entrar y salir en una posición en cualquier momento del día, siempre y cuando el mercado esté abierto, aprovechando los movimientos justamente que el mercado a veces da de manera instantánea. Esto lo hace muy distinto a los fondos comunes de inversión, ya que obviamente estos valoran justamente sus posiciones de cuota aparte, se pueden suscribir en horarios de mercado y el rescate siempre es al finalizar el día y te dan la plata al otro día. Además, no tienen plazos mínimos. Yo puedo comprar el ETF, como bien te comenté, y a la hora, si quiero, lo puedo vender. No tengo que estar esperando una fecha de liquidación, como por ejemplo los fondos comunes de inversión, que son de 24 a 48 horas. La diferencia también contra los fondos comunes de inversión generalmente es que son de gestión activa, es decir, tiene un grupo de gestores que busca ganarle al mercado seleccionando constantemente los mejores activos. Los ETFs son de gestión pasiva. Esto significa que el ETF limita a replicar un sector, un índice, sin intervención constante del gestor, lo que se traduce obviamente en comisiones más bajas. En términos simples, estás pagando menos por el ETF y no tanta administración que podrías tener justamente en un fondo. Eso reduce las tarifas que pueden marcar una diferencia en los importes y rendimientos a largo plazo. Además, mientras los FSI tienen requisitos mínimos de inversión, a veces de $1000, los ETFs pueden comprarse con la misma flexibilidad que una acción. No necesitas más que el capital para comprar una unidad o se puede comprar también una fracción, lo cual lo hace incluso mejor para inversores con poco capital y los que quieren comenzar. Si te estás preguntando de cuánto es el capital hablando, bueno, podemos decir que a partir de $1 únicamente podés invertir en estos ETFs. Esto es posible en la plataforma de Buenbits, esta plataforma donde vamos a poder operar este tipo de instrumentos y mucho más. Lo mejor es que está regulado por la Comisión Nacional de Valores y obviamente, bueno, no tenés que tener ese miedo de que se queden con tu dinero o cosas raras. Te dejo el link abajo por si te interesa. Bueno, teniendo en claro qué son y por qué invertir en este tipo de instrumentos, hablemos sobre las ventajas y las desventajas de operar ETFs. Una de las mejores ventajas de estos instrumentos es la diversificación. Al invertir en un fondo de este tipo, estás ascendiendo a una amplia gama de activos y no una sola transacción. Por ejemplo, el ETF que replica el índice Nasdaq, que son las 100 empresas más importantes de Estados Unidos en el nivel tecnológico en su sector, está diversificado en grandes empresas, como por ejemplo Apple, Microsoft o incluso otras de crecimiento. Esto significa que en lugar de depender únicamente del desempeño de una acción, tu inversión se diluye entre muchas otras, reduciendo así mucho más el riesgo. Además, existen ETFs especializados, como por ejemplo de los sectores, como el sector de salud, la energía renovable, la tecnología, incluso de mercados emergentes y también del índice Merval, que son las empresas más importantes de Argentina. Otra característica clave de estos ETFs es su transparencia. Los ETFs son conocidos por ser altamente transparentes en sus composiciones. Esto significa que cualquier inversor en cualquier momento puede ver exactamente en qué está invirtiendo, ya que los ETFs publican diariamente sus holdings, es decir, sus tenencias o activos subyacentes. Es decir, para el inversor la transparencia
es un gran beneficio, ya que siempre va a saber y va a tomar el control de los activos en los cuales está invertido en estos ETFs. Esto podés buscarlo directamente en Google, por ejemplo, pones ETF QQQ Composition o el ETF que quieras, que sería el que representa en este caso el índice Nasdaq, e incluso la misma IA de Google ahora nos va diciendo qué instrumentos tiene. Otra forma ya de verlo un poco más profesional sería irte a Yahoo Finance, donde tenemos el detalle de la información de cada ETF también. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las desventajas. Aunque los ETF suelen ser menos volátiles que las acciones individuales, obviamente también estamos expuestos ante la volatilidad del mercado en general. Esto significa que si el mercado o sector específico en el que nosotros estamos invirtiendo experimenta una caída, el valor del ETF también va a disminuir. Aunque la diversificación ayuda a mitigar el riesgo, no elimina por completo la posibilidad de pérdidas, específicamente en momentos de incertidumbre económica o de volatilidad extrema. ¿Por qué? Porque se comporta como si fuese una acción. También es importante mencionar que, aunque los ETFs son considerados por sus bajos costos, algunos ETFs especializados pueden tener comisiones relativamente un poco más altas. Por ejemplo, el ETF que invierte en todo lo que serían los sectores específicos, regiones emergentes o bien algunas estrategias complejas. Esto es porque suelen tener comisiones un poco más elevadas al resto y bueno, evidentemente puede ser que a largo plazo se amplíe, aunque los que son más comunes como el del S&P 500 prácticamente es nulo. Por último, los ETFs también ofrecen ventajas fiscales, pero bueno, no están exentos de pagar impuestos. En algunos casos, los inversores pueden estar sujetos a pagar impuestos sobre los dividendos o distribuciones de ganancias, dependiendo de obviamente la estructura del ETF y la legislación que se tenga en cada país. Por ejemplo, acá en Argentina, por ser un activo del exterior, si bien nos corresponde el dividendo, tenemos que pagar un impuesto por este porque no estamos invirtiendo directamente en Estados Unidos, lo estamos haciendo desde acá. Pero bueno, ya tenemos una buena base con esto, así que nos toca ver ahora cómo analizarlo y una lista de ETFs más completos. Te invito a visitar www.etf.com, donde vamos a poder buscar justamente los ETFs por separado, su rendimiento y también los holdings, que es muy importante, es decir, la composición que tienen. Por ejemplo, el ETF QQQ, que es el de las tecnológicas, podemos ver que tiene empresas principales como por ejemplo Apple, Nvidia, Microsoft y Meta. Mientras que el ETF XLF es del sector financiero, donde podemos ver empresas como BRKB, JPM, Visa o Master. Esta web viene bastante bien para poder ver cuáles son las empresas que sean las que replican el índice, el sector y también el rendimiento. En cuanto a una lista de ETF de los más importantes, bueno, acá vamos a hablar sobre dos grupos. El grupo 1, que tiene los activos subyacentes, que serían los que replican un índice o commodity, y el segundo grupo, que serían los sectorizados, que también son de activos subyacentes, pero bueno, estos son más concretos a un sector, como puede ser por ejemplo el financiero o el de salud. Dentro de los sectores subyacentes, los más populares que tenemos son el SPI, que es el que replica las mejores empresas de Estados Unidos, el S&P 500, el QQQ, que replica todo lo que es el sector tecnológico de Estados Unidos, o sea, el Nasdaq, el ETF DIA, que replica el comportamiento del Dow Jones, que sería el índice industrial, y el IWM, que replica también a las empresas medianas de Estados Unidos, el Russell 2000, que sería básicamente las pymes. Luego tenemos otro tipo como por ejemplo el GLD, que replica el comportamiento del oro. Este es ideal para cuando te querés cubrir ante escenarios de peligro. Luego también tenemos el GDX, que este también replica el oro pero con empresas mineras. La diferencia con el anterior es que este paga dividendos, el anterior no lo paga. Luego tenemos el SLB, que este replica el commodity de la plata, otro commodity. Por otro lado y último tenemos el BND con el TLT. Ambos son de bonos americanos. Ahí ya cubrimos gran parte de la porción de lo que sería el mercado americano, por ejemplo. Pero nos quedan otros, como puede ser por ejemplo el EWZ, que este replica el comportamiento de la bolsa de Brasil. Acá ya hablamos más de países quizás emergentes, como por ejemplo también tenemos el ETF EEM, que replica por ejemplo lo que sería países emergentes como China, India, entre otros. Ahora si quiero ir full el mercado chino, tenemos el MCHI. Este ETF también replica el mercado chino. Y por último tenemos el ARGT, que replica el índice Merval, o sea, las mejores empresas de acá de Argentina. Ahora sí pasamos a la otra lista, que a mí me gusta llamarlo la familia de los X, porque todos arrancan con esa letra. Estos ETFs engloban gran parte de las empresas de Estados Unidos, pero por sectores. Vamos a arrancar, por ejemplo, con el XLC, que este es el de comunicaciones, el XLE, que es el de energía,
energía, XLI el de industrial, XLK tecnología, XLP consumo, XLRE bienes raíces, al que le gustan las casas, XLU utilidades, XLB corta salud y por último el XLY que es el de consumo indiscrecional. Una relista para que bueno, ya no tengas excusa de qué sector o qué índice. Mira, ya te dejo básicamente los más importantes. Para terminar, a ver, te quiero comentar que dentro de la rama de los ETFs también existen otros ETFs llamados ETFs apalancados, que son instrumentos un poco más sofisticados ya que actúan en base del apalancamiento. Lo que quiere decir es que si el índice, por ejemplo, sube un 5%, el apalancado lo va a hacer un 10 o incluso un 15, es decir, tiene un movimiento apalancado. Es ideal para los que buscan posiciones de corto plazo, pero también obviamente implica muchísimo más riesgo del que podríamos tener, así que hay que tener mucho cuidado. En un próximo video igual vamos a hablar de este tipo de fondos e instrumentos porque mucha gente me lo está pidiendo y sobre todo también sobre estrategias a la hora de ver cómo operar. Por último y más importante, recordá que podés optar por tener varios ETFs en uno solo, es decir, no hace falta tener una cartera sobre diversificada y expuesta a un montón de sectores, pero podés o elegir tus sectores o tener 2 o 3 ETFs directamente. Esto te puede servir para armar estrategias de largo plazo y no tener que estar preocupándote mucho de, bueno, a ver qué sector y demás, directamente vas al índice. Por lo cual, los sectores también, a ver cuál conviene más, ¿no? Si es el ganador o cuál sería el momento de invertir. Obviamente que si recién estás arrancando esto, te sugiero obviamente que visites la app de Buenbit porque a partir de $1, a partir de un USDT podés invertir en estos ETFs y la verdad que me parece un monto muy bajo. Si hablamos de montos mucho más grandes, bueno, ahí ya podemos ver otras opciones, pero la verdad que creo que $1 para arrancar está muy bien. No tengo mucho más que comentarte, ya sabes qué son, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Luego también tenés básicamente mi lista, que es la que yo considero que es la mejor a la hora de poder ver qué activos y diversificación puedes tener en esta cartera. Como te digo, ¿no? La plataforma de Buenbit para poder arrancar a partir de $1 va bastante bien. Y también tenés este dato de los ETFs apalancados que igual tranquilo lo vamos a ver en otro video porque hay que ver estrategias, hay que ver qué son los riesgos y obviamente también cómo engloba todo esto en una cartera de corto plazo y no tanto en una cartera de largo plazo, porque para largo plazo ya tenemos estos que van bastante bien de la mano para la gente que le guste un instrumento que pueda comprar y vender, no suscribir y rescatar, como puede ser un fondo, y quiere replicar acciones de Estados Unidos, sectores o incluso índices, que va bastante bien. Espero que este video te haya gustado. Si es así, por favor, manito arriba. Te dejo el video acá de Buenbit para que vayas a verlo si te interesa saber cómo poder hacer las operaciones a partir de $1 y puedes invertir lo que quieras, no hay ningún problema. Y como siempre nos estamos viendo en los próximos videos y en los próximos directos. Chau, cuídense.